Entonces, dejo con ustedes al pastor Marcelo. Hermanas, el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde ya. Son las 12:14 de la tarde con un día precioso, primaveral. Ha sido un tiempo difícil. Ha sido un tiempo donde hemos tenido que luchar con el encierro, con las diferentes preocupaciones. Así que en este tiempo también animarles a que todos podamos seguir conectados, podamos seguir orando unos por otros y también confiando en el Señor, que Él con su gracia, con su poder nos va a sacar adelante en este tiempo. Poder también mantenernos unidos en esta misma fe en Jesucristo y en un mismo espíritu. Así que el Señor les bendiga y para mí es un honor compartir la palabra hoy día con ustedes. Habíamos estado hablando este mes completo del amor a Dios, pero un amor práctico. Desde el primer mensaje hablando de este amor que tiene que ver con amar a Dios con todo lo que tenemos, con todos nuestros recursos, con nuestra mente, con nuestro corazón. Pero también después, obviamente, eso significa tomar el contexto donde estamos, la cultura donde estamos y amarle también ahí, en el contexto, en la cultura donde nos ha tocado servir. Pero la semana pasada también veíamos cómo a través del servicio nosotros también amamos a Dios, le obedecemos y por supuesto le obedecemos porque le amamos y le amamos porque también Él nos amó primero. Y hoy día vamos a hablar de anunciarle también. Porque fíjense que nosotros también, en cierta medida, nosotros anunciamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y fíjense que en lo práctico, nosotros querámoslo o no, nosotros siempre estamos anunciando cosas a través de nuestras acciones muchas veces, a través de nuestras palabras implícitas o explícitas, estamos anunciando cosas. Nuestras propias perspectivas, nuestros propios puntos de vista, nuestras propias ideologías. E incluso hoy día, como que ya se acerca una elección, muchas veces nosotros estamos anunciando nuestras perspectivas políticas. Y siempre estamos haciéndolo de diferentes cosas. ¿Cuál es el fundamento de lo que pensamos? Por ejemplo, o en lo práctico, las decisiones éticas que nosotros tomamos, o las visiones de mundo que tenemos. Siempre estamos anunciando, insisto, a través de nuestro lenguaje, muchas veces explícito, implícito, a través de nuestras acciones. Pero fíjense que hoy día vamos a hablar también de otra cosa que tiene que ver con anunciar a Dios. Claro, si nosotros partimos de lo que el mundo podría decir acerca de Dios, muchos incluso se cuestionan la existencia de Dios. Y muchos se cuestionan inclusive la existencia. Pero ¿saben qué? Nosotros podríamos partir de esta perspectiva y decir, sí, Dios existe. Y partir de ese punto, de ese fundamento. Si nosotros vamos a lo biológico, fíjense que esto está calculado, hay matemáticos que lo han hecho, que para que se cree las condiciones para hacer una pequeña célula de los organismos más simples, lo que tiene que pasar es la probabilidad de 1, no a 1 millón, ni a 2 millones, sino que a trillones. De 1 a trillones. Entonces, para que eso pase, para que se cree una célula, por ejemplo, un organismo simple, es muy, muy, muy improbable que eso pase. Si hablamos de los organismos más complejos, es más improbable que eso ocurra. O sea, tendríamos que decir que es 1 a 10, pero tendríamos que agregarle 26 ceros más. 1 a 10 y tendríamos que agregarle 26 ceros más. Imagínense lo improbable que eso ocurriría. Entonces uno dice, bueno, algo tiene que haber creado todo esto, ¿no es cierto? O alguien tiene que haber creado esto. Ese es un razonamiento que nosotros podríamos decir, sí, Dios existe. Hay alguien, una inteligencia superior que ha creado esto. Pero si nosotros también vamos a la Biblia,
y si nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, nosotros también vemos en lo más específico quién es ese Dios que ha creado todo esto y que por supuesto nos ha creado a nosotros y le damos sentido a eso. Entonces empezamos a decir, sí, Dios existe, Dios nos creó, Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios inclusive nos ama. El ser humano se aparta de ese Dios, pero Dios mismo envía a su Hijo para que nosotros tengamos esa relación con el Padre y reconciliarnos nuevamente con esa relación que muchas veces nosotros mismos la quebramos. Fíjense, entonces, este anuncio, este amor, parte primero de Dios hacia el ser humano. Es Él el que está tratando de alcanzarte, a ti, en tu hogar, a mí, aquí donde estoy, que si quiere tener esa relación de padre con gracia contigo. Quiere reconstruir tu vida, salvar en el sentido de salvar de poder nuevamente reconstruir esa relación con Él. De transformar, de sanar la herida incluso que eso provoca, que provoca la vida, de estar en compañía con Él. Y por supuesto eso significa estar con otras personas que también le siguen. Fíjense que es interesante eso porque vamos a hablar un poquito del texto, pero esto no significa predicarnos a nosotros. Yo no quiero seguidores míos, ni el pastor Josué quiere seguidores de él, ni nosotros queremos simplemente hacer seguidores de nuestra iglesia. Estamos hablando de que Dios está tratando de alcanzarte a ti, de alcanzar a muchas más personas. Y nosotros solamente somos instrumentos, somos personas que precisamente porque recibimos ese amor de Dios, nosotros lo comunicamos. Que no nos podemos callar porque es un amor tan grande que Él tiene por nosotros que nosotros no nos podemos quedar callados, como dice el Salmo. Fíjense en el Salmo, Él dice, nosotros, yo no puedo callar, no pude callar en la asamblea, dice el versículo 9, y he dado a conocer tu justicia. Entonces nosotros nos damos a conocer nuestras propias perspectivas, por lo tanto no es proselitismo lo que hacemos nosotros. A nosotros nos podrían criticar en la iglesia que nosotros hacemos, o la iglesia en general, que nosotros hacemos proselitismo. Nosotros no hacemos proselitismo. Nosotros lo que queremos hacer es comunicar y anunciar el amor de Dios a través de Jesucristo a las personas porque Él comienza esto. Porque Él quiere una relación con las personas. Esa es la base de la misión. Y nosotros en ese sentido lo que anunciamos, como dice el salmista, versículo 9, he dado a conocer tu justicia, o en el versículo 10, proclamo tu fidelidad, tu salvación. Nosotros lo proclamamos a Él, no a nosotros. Proclamamos a Jesucristo. No nuestras propias ideas o ideologías, no en nuestras propias perspectivas, sino que nosotros queremos que las personas conozcan a Jesucristo, porque ahí encuentran salvación, ahí encuentran vida eterna, ahí encuentran sanación y transformación para sus vidas. Eso es lo que hacemos, simplemente, y lo anunciamos. Por lo tanto, somos parte nosotros de ese cuerpo que trata de hacer eso, que le sigue a Cristo, no haciendo proselitismo, sino simplemente porque Dios ya comenzó eso y nosotros nos sumamos y participamos de esa misión. Participamos, pero nosotros no la comenzamos. Imagínense que nosotros recibimos esta palabra por otros. Son otros los que nos trajeron esto. Ninguno nació con la Biblia en el corazón, ¿no es cierto? O con la palabra de Dios, sino que simplemente la recibimos de otra persona. Entonces ahora es nuestro deber hacer lo mismo, entender que Dios nos ama, tiene gracia con nosotros y que queremos que esa gracia y ese amor también vaya y fluya hacia otros. La justicia de Dios, la salvación de Dios, la fidelidad de Él, como dice el Salmo.
Pero fíjense que por lo mismo nosotros anunciamos, como dice la Reina Valera, las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz. Claro, ¿quién podría decir que está bien apartado de Dios? Hay personas que piensan que porque tienen muchas cosas están cerca de Dios, o incluso como que si no le necesitaran, como que si en el mundo de hoy día muchas veces las personas no necesitaran de Dios. Pero fíjense que aún así, algo en lo más profundo de nuestro corazón, porque somos creación de Él, empieza a gritar que el corazón no está lleno, no está lleno, no está tranquilo todavía. Y eso es lo que el Señor te quiere mostrar a ti también, que la única paz verdadera y profunda que podemos encontrar es en Cristo mismo, la única. No los bienes, no las relaciones, no la profesión, no el trabajo, no, inclusive no la familia. La fe la podemos vivir en familia, pero no la familia en sí misma, sino solo lo que puede llenar Cristo, y con Él esa reconciliación con el Padre que Él nos da. Entonces lo proclamamos a Él. Él es nuestra proclamación. Nosotros no queremos proclamarnos a nosotros mismos, nuestra idea, nuestras perspectivas. No queremos proclamar nuestra iglesia inclusive, sino queremos proclamar a Jesucristo. En Él hay salvación, en Él hay poder de transformación, hay justicia, hay reconciliación. Y fíjense, la pregunta es, ¿y entonces cómo lo hacemos en lo práctico? ¿Cómo lo hacemos en lo práctico? Y voy a dar tres solamente ideas generales, cómo hacerlo en lo práctico. Eso de anunciarlo, porque nosotros recibimos ese amor y gracia de Él. Primero, hay que escuchar a las personas. Ustedes van a decir, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar. No. Partamos escuchando. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a hablar mucho. Y cuando tendemos a hablar mucho, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a responder preguntas que las personas ni siquiera tienen. O sea, en el fondo no estamos respondiendo a nuestras propias preguntas y partimos de nuevo de nuestras propias inquietudes. Escuchemos, veamos cuáles son las preguntas de nuestra sociedad, de nuestro contexto. Imagínense que a nosotros nos tocó hacer nuestro ministerio, primeramente, ¿no es cierto?, aquí en el Gran Concepción, lo que le llaman el Gran Concepción, la ciudad de Concepción, Hualpén, Chihuayante, San Pedro, Penco, Talcahuano. Este es el lugar donde el Señor nos ha colocado. ¿Cuáles son las preguntas? Yo miro hacia afuera, aquí tengo la ventana, y miro hacia afuera y veo la ciudad, los edificios, y yo digo, ¿cuáles son las preguntas de esas personas? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cómo el Evangelio les puede responder sus inquietudes más profundas? Escuchemos para no respondernos a nosotros mismos y seguir en nuestras propias preguntas. Y esto también nos provoca otro problema, que nosotros creemos que nuestra iglesia está en salas con rosas. Para los que no nos conocen o nos están escuchando de otro lado, las calles en la esquina de Salas, que es una calle con rosas, está nuestro templo. Pero fíjense, a lo mejor no hemos aprendido todavía la lección. Yo creo que todavía, de verdad, esto se lo digo con una mano en el corazón, yo creo que no hemos aprendido todavía la lección. Donde usted está, en su hogar, en su barrio, en su trabajo, eso es una extensión de la iglesia. ¿Se entiende? Miren a su alrededor sus barrios, sus vecinos, sus familias. ¿Cómo están pasándola? ¿Cuáles son sus problemas? Esa casa, ese hogar, es una extensión de la iglesia. Tenemos que entender eso.
tenemos que entender que nosotros somos esos agentes, esas personas que llevamos este mensaje de esperanza a otros. Ahí es donde estamos. No esperar tampoco que alguien tome por ahí la iniciativa. A lo mejor somos nosotros, precisamente los que tenemos que tomar esa iniciativa. Segundo lugar, la semana pasada hablábamos del servicio. Pero ¿qué tal si el servicio significa partir nuevamente de las personas lo que ellas necesitan? Fíjense, que yo años atrás tuve que trabajar por algún tiempo en un barrio y llegaron a ese barrio un grupo político con la idea de la justicia social. Llegaron con un gran proyecto, pero ¿saben lo que pasó? No cundió. No hicieron nada en el barrio finalmente. Y yo le pregunté a las personas del barrio, ¿por qué eso no cundió? ¿Y saben lo que dijeron? Primero, porque venían de afuera. Segundo, porque venían con unas ideas muy abstractas. Tercero, porque tenían una ideología. Cuarto, porque no estaban respondiendo a precisamente las inquietudes de las personas. Entonces, uno tiene que empezar a mirar mejor cuáles son los temas que nosotros tenemos aquí a nuestro alrededor. Imagínense, nosotros tenemos una ciudad donde hay un montón de universidades. Tenemos una ciudad donde hay todo un creciente ámbito que tiene que ver con los servicios. Un barrio industrial. Mucho movimiento en ese sentido también. Pero el tema podríamos analizarlo desde esa perspectiva más social, pero también podríamos analizarlo desde otra perspectiva que tiene que ver con las ideas. ¿Cuáles son las ideas que están rondando a nuestro alrededor? Precisamente en una ciudad que tiene que ver con lo universitario. ¿Cuáles son las ideas que están ahí dando vuelta? Entonces, en ese sentido, tenemos que afinar la vista. Quizás a lo mejor hasta tenemos que cambiar los lentes, digo yo, para ver mejor qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las reales preguntas? No las que a nosotros se nos ocurren por nuestras propias perspectivas o ideologías, inclusive. Porque obviamente nosotros tenemos nuestra ideología, entonces por lo tanto nosotros empezamos a ver algunas cosas. La pregunta es cuáles son realmente las inquietudes de las personas a nuestro alrededor, las reales. Y finalmente, tercero, anunciar con iniciativas en los lugares precisamente donde estamos nosotros, donde el Señor nos ha puesto. Por ejemplo, en el barrio. Yo conozco familias de nuestra iglesia, a propósito, que empiezan iniciativas en su propio barrio, empiezan a hacer cosas con los vecinos, sin temor, empiezan a hacer iniciativas, los invitan, conversan con ellos, empiezan a hacer cosas con ellos. Conozco personas de nuestra iglesia que han comenzado grupos de oración con ellos, porque en este momento se necesita llevar esperanza. A lo mejor no es lo que necesitan, llevarle algo material, porque ya tienen solucionado ese tema. Pero hay una profunda inquietud espiritual a veces en las personas. Profunda. Y conozco personas de nuestra iglesia, esto está pasando en nuestra iglesia, que empiezan grupos de oración con ellos, con vecinos a su alrededor, con amigos, que empiezan grupos de estudio con ellos, de estudio bíblico me refiero, porque nosotros creemos que la palabra de Dios, hay esperanza aquí, hay fuerza. Podemos tener visión para el futuro, pero también fuerza para el día a día podemos adquirir desde la palabra de Dios. Y empiezan estudios bíblicos con ellos, con sus colegas algunos, con sus familias han empezado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no comienza un estudio bíblico en su hogar? Si esa es una extensión de la iglesia.
empezar con creatividad a hacer cosas. Y fíjense que todas estas cosas que he dicho, uno podría decir que pueden ser creativas, pero sabe que no son tan creativas en el sentido de que se han probado un montón desde el comienzo. Los cristianos desde el comienzo se juntaban y también se relacionaban con las personas. Sin relación no puede haber proclamación, llevar esta esperanza. Tiene que haber una relación. Nosotros somos re buenos para hacer como eventos. Esto hay muchos líderes y muchos pastores que han estudiado esto. Hacemos el evento nomás, pero no nos conectamos con las personas. Es como que preferimos dar 2 horas de mi tiempo, voy, hago lo que tengo que hacer y después me voy. Pero el punto no es ese, el punto es la relación con esas personas. Y comprometerme por un tiempo, un proyecto ya digamos a largo plazo con él. Y eso cambia, sí. Y fíjense que los primeros cristianos, eso era lo que hacían. Y después ellos mismos compartían este evangelio con las personas que estaban a su alrededor, con donde trabajaban, donde servían, y hacían relación. Y a través de eso se empezó a crecer y a crecer y a crecer el cristianismo. Fíjense, algo tan básico que a lo mejor nosotros también hemos perdido, que es la relación con los demás. Saber y responder a las inquietudes de la sociedad y de las personas. Servir. Y servir en un sentido amplio. Hay iglesias, por ejemplo, que están haciendo o crean grupos que son de apoyo para, por ejemplo, personas con adicciones, para mujeres, para niños, para adultos mayores, para jóvenes, para adolescentes, de diferentes tipos. Y la pregunta también es, ¿a quién está llamando a mí personalmente el Señor? Por eso, en el fondo, quería hacerte este llamado para terminar. ¿A qué te está llamando el Señor? Sigue ese llamado, pero también entiende que si el amor de Dios te ha alcanzado, ha tenido un montón de gracia, ese mismo amor es el que Él quiere también llevarlo a otras personas. Nosotros en ese sentido somos solo instrumentos humanos para llevar el amor de Él a otros. Llevar la esperanza de Él, la salvación que Él quiere entregar a otros. Nosotros somos simplemente en ese sentido instrumentos. Todo lo podemos hacer. No hay que ser especialista para hacerlo. Todo lo podemos hacer y todo podemos, en diferentes sentidos, hacerlo. Con nuestros dones. No todos tenemos los mismos dones, pero todos podemos hacerlo. Obviamente, si el Señor te está llamando a ti a un compromiso inclusivo mayor y te está diciendo que te prepares en un seminario o tomes algún ministerio, hácelo también. Toma ese desafío. Pero el desafío de anunciarle es para todos nosotros, no para algunos en especial. Así que el Señor nos ayude, nos inquiete con su espíritu, a que podamos anunciarle a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. En este contexto, con las personas que Él nos está llamando a ministrar. El Señor les bendiga.